Muy, pero muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en estos encuentros interuniversitarios de enseñanza y difusión de la historia. Realmente para nosotros es un gusto, un placer que nos acompañen en este segundo panel, una actividad que vamos a recordar está organizada por la Dirección de las Carreras de Historia, Profesorado y Licenciatura de la Universidad Nacional de Quilmes y de la División Historia de la Universidad Nacional de Luján. Este equipo de trabajo se propuso una serie de encuentros interuniversitarios con un doble objetivo: generar un espacio de reflexión y análisis en el que colegas, egresados y estudiantes de ambas casas de estudio compartan sus experiencias de formación y de docencia, y a la vez profundizar el diálogo con los institutos superiores de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Aquellos que no pudieron ver el primer encuentro se realizó el 9 de junio, está aquí guardado en el canal de YouTube SAP Sociales Audiovisual, así que lo pueden consultar en cualquier momento. Y de alguna manera este equipo se está planteando cómo hacer articulación en la investigación disciplinar y la enseñanza de la historia, y qué historia es la que enseñamos en el siglo XXI. Así que, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a uno de los organizadores, al doctor Oscar Trujillo, para que nos cuente cómo está el panel de hoy. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, panel, a todos los que están participando no solo activamente en esta mesa, sino también a los que nos están viendo a través del canal de YouTube del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Luján. Es un gusto impulsar este encuentro, estos primeros encuentros interuniversitarios de enseñanza y difusión de la historia, con la idea de generar lo que es mucho más que dos conversatorios en el Zoom. Lo que estamos seguros va a ser el puntapié inicial de una experiencia académica de diálogo, de construcción de contenido, de propuesta, de análisis y reflexión de lo que significa repensar en un momento en el que todo el sistema educativo se está reformulando, la formación de los profesores en historia, este tema tan importante. Así que celebrar el éxito que tuvo ese primer encuentro del día 9, como mencionaba Gustavo recién, más de 400 participaciones, la verdad que estamos muy orgullosos de eso, y seguramente ese insumo, ese primer encuentro nutrirá como un muy buen cimiento el de hoy, con un panel eh, a quien celebro, por supuesto, desde ya. Quiero mencionar que este primer encuentro que se organizó, pensado, diseñado por dos queridas amigas y colegas, como la doctora María Elena Barral, de la Universidad Nacional de Luján, del Instituto Ravignani, y nuestra colega y amiga Silvia Rato, de la Universidad Nacional de Quilmes, ha sido declarado, ha contado con el aval académico de ambas universidades, ¿sí? Así que es un orgullo también poder contar con un respaldo, y que esto no sea solo una iniciativa de colegas y profesionales, sino que además dos casas de estudio presten su aval académico para este punto de inflexión que nosotros queremos proponernos aquí. En una primera instancia, ese 9 de junio, promovimos una conversación, un debate, un análisis, junto a colegas de institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires y colegas de la universidad. Lo que hicimos fue justamente entablar eso, un diálogo entre universidades e institutos sobre la formación de los profesores en historia. En este caso, la idea del encuentro de hoy tiene que ver con la didáctica precisamente de la historia. Así que, para presentar al panel y sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Silvia, luego a María Elena, para que presenten al panel de expositores y expositoras, y dar inicio entonces a las ponencias. Muchas gracias. Bueno, ahora los saludo yo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al panel por haber aceptado la invitación. No quiero repetir las cosas que dijo Oscar, pero la verdad que estamos muy contentos con cómo salió la charla anterior y las repercusiones que tuvimos sobre ella. Los ponentes en el día de hoy también estuvieron atentos a la discusión que allí se dio, y
como decía Oscar, la idea fundamental del primer panel fue ver estos diálogos entre universidades e institutos de formación con egresados de estas universidades, y si bien el tema de este panel es un poco diferente, indudablemente también se van a retomar algunos aspectos que ya estuvimos viendo, y sobrevuela el tema de la reforma de los planes de estudio, ¿no? Que también salió el panel anterior, de manera que son dos diálogos que se van a entrecruzar entre sí. Para no hacer más extensas las presentaciones y poder escuchar a los especialistas que para eso estamos, hago una breve presentación de los cuatro. La mecánica es que ellos van a hacer sus exposiciones. Una vez que terminen las exposiciones, y les pedimos al público cualquier duda, sugerencia, inquietud, las vayan poniendo en el chat de YouTube. María Elena va a ir leyendo las intervenciones de ustedes y hacemos un diálogo o un intercambio final. Así que bueno, voy presentando a los ponentes en el orden en que van a hacer sus exposiciones. En primer lugar, Gisela Andrade, que es profesora de Historia por la UBA, especialista y magíster en Ciencias Sociales, con mención en Historia Social de la Universidad Nacional de Luján. Es coordinadora académica de la recientemente creada Maestría en Historia Pública y Divulgación de la Historia en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dicta también el seminario Historia Pública en las Escuelas, Materiales y Prácticas, y la asignatura Didácticas de la Historia del Profesorado en Historia. Es además docente de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de Historia, y del seminario Historiografía Académica e Historia Escolar, los avatares de un vínculo en la larga duración en la Universidad de Buenos Aires. Coordina el taller de Sociedad y Vida Universitaria en el ciclo de inicio universitario de UNPAS, y es profesora del ENS número 4 de Enseñanza en las Ciencias Sociales. Natalia, que sigue a continuación, Natalia Giurnos, es profesora en Historia, especialista y magíster en Ciencias Sociales, con mención en Historia Social de la UNLU, docente del Departamento de Educación también de la UNLU, en las asignaturas Didáctica General y Especial de la Historia, y en Residencia y Práctica de la Enseñanza, y docente también de los Institutos Superiores de Formación Docente 141 y 142 de la provincia de Buenos Aires. Actualmente realiza investigaciones sobre enseñanza de la historia e historia reciente boliviana. Seguimos con Mariano Santos La Rosa, es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional del Sur, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, y magíster en Enseñanza de la Historia por la UNTREF. Profesor adjunto de la Cátedra de Historia General de la Educación y ayudante de primera en la de Didáctica de la Historia en la Universidad Nacional del Sur. Jefe de área del profesorado en Historia del Instituto Superior de Formación Docente 3, y formador del Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de Bahía Blanca, a cargo de las capacitaciones de profesores de Historia de la región sur de la provincia de Buenos Aires. Y finalmente va a hablar Sonia Bazán, profesora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Pedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente es titular de Didáctica y Práctica de la Enseñanza de esa universidad, directora del Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia y Ciencias Sociales, docente a nivel secundario, y forma parte de la red de la Asociación de Profesores y Profesoras de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales. Ha formado parte de equipos de gestión educativa, del equipo técnico regional y coordinación de posgrado. Bueno, dejamos las presentaciones entonces y los escuchamos a ustedes, y se van pasando la palabra a medida que vayan terminando. Los escuchamos. Bueno, entonces me toca empezar a mí. Ante todo, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchísimas gracias a Silvia, a María Elena y a Oscar por la invitación. Para mí es un honor, además porque la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Luján son dos espacios, dos universidades muy queridas, muy valoradas y muy transitadas por mí. Así que es un lujo juntar esos dos espacios. Bueno, el desafío de este panel, en el desafío de este panel yo me propuse pensar cuáles eran una posible agenda, ¿no? Cuáles son los posibles problemas desde el cual enseñar o pensar
enseñar a pensar históricamente, ¿no? Y una de las primeras cosas que me gustaría compartir con ustedes es pensar, lo primero que se me ocurre es partir del ABC, ¿no? Es decir, ¿qué significa enseñar historia o qué significa, qué nos proponemos cuando enseñamos a enseñar historia, ¿no? Y el primer punto de partida es qué es esta idea de la formación y de la comprensión del tiempo histórico, y esta idea de cómo trabajar en la transmisión de la comprensión de los cambios y las continuidades en la historia para que los estudiantes, los jóvenes, comprendan estas relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Esta idea de pensar la centralidad del cambio como la lógica del motor de la estructura, de ese pensamiento, de esa estructura de pensamiento histórico, ¿no? Ahora, lo que uno no puede pensar es que eso, el cambio en sí, esta idea de esa idea de cambio, de la posibilidad de interpretar, de explicar la causalidad, la intencionalidad de los argumentos, se pueden pensar solos, sueltos, vacíos de contenidos, como historiadores sabemos, y como formador de docentes y de profesores de historia sabemos, que es estructural pensar en qué contexto, cómo eso se piensa, que ningún cambio es, lo significativo de ese cambio es pensar en qué contexto, qué cambio estamos explicando, qué sentido y cuáles las preocupaciones o las intenciones que nos llevan a pensar la explicación sobre esos cambios. Me parece que ahí está la clave, y sobre todo es salir de ese abstracto para pensar qué significa eso que el panel de hoy nos invita a pensar el hoy de la enseñanza de la historia, ¿no? Porque como historiadores sabemos que eso es lo determinante, y sabemos, ahí recupero algunas ideas de Silvia Finocchio cuando ella plantea el tema de los cambios en las disciplinas escolares, ¿no? Las disciplinas escolares cambian a través del tiempo, porque cambian los saberes, cambian las prácticas, cambian los vínculos entre los sujetos que forman parte y que habitan la escuela, también las materialidades. Me parece que es interesante pensarnos hoy cuáles son cuáles son los cambios, cuál es la agenda, cuáles son los problemas que nos invitan a pensar y que interpelan a nuestra disciplina escolar, ¿no? Para desde dónde nosotros podemos pensar esa racionalidad temporal para enseñarla, ¿no? Para enseñar el cambio. Porque no es lo mismo enseñar historia hoy que enseñar historia hace 60 años, no es lo mismo la historia que se enseñaba durante la dictadura, ni tampoco es lo mismo enseñar la historia que se enseñaba o los problemas que nos interpelaban como formadores de docentes y también como investigadores sobre la enseñanza de la historia, a la salida, en el proceso de recuperación democrática. Ni es lo mismo hoy, inclusive hasta la pospandemia, ¿no? Voy a tratar de no hablar de la pandemia, pero sabemos que también nos atraviesa nuestra disciplina, nuestras aulas. Nosotros sabemos que formar para una ciudadanía crítica está atravesada por diversidad de problemas a los que tenemos que atender, y que nos lleva hoy como formadores e investigadores sobre la enseñanza de la historia a pensar nuestra agenda. Yo quería retomar y por lo menos enumerar cuáles para mí son los problemas de la agenda. Creo que hay algo de lo público, las discusiones públicas no son cosas que yo inventé, obviamente, que recupero de las discusiones públicas, de las discusiones de las propuestas políticas, del intercambio entre docentes, y de la historia de la disciplina, de nuestra propia disciplina, por un lado, y por el otro lado, también algo que para mí es objeto de investigación y de preocupación, que es el último punto que voy a tratar un poquitito más de ampliarlo. Los enumero primero y después hago unas pequeñas reseñas. La enseñanza de la historia reciente, una historia decolonial, una historia desde una perspectiva de género,
una historia ambiental y una historia que interpele a todos, todas y todes, a quienes están y deben estar dentro de la escuela. Para mí esos 5 puntos son parte de la agenda, de la historia, de la agenda educativa, pero también una agenda que tiene que ser pensada o que tenemos que pensar desde nuestra disciplina escolar, ¿no? Y que nos interpela y que nos invita a revisar el código disciplinar de la historia, o sea, citando a Cuesta Fernández. Porque obviamente parte de esta agenda no es privativa de los saberes históricos, ¿sí? Pero tampoco nos podemos quedar con que es a lo general, sino que tenemos que ponerle letra. Yo creo que debemos revisarla desde nuestro saber disciplinar y aportar y resignificar y repensar nuestro saber disciplinar. Empiezo por algo que tiene mucha tradición y es muy, o sea, una tradición, sí, que tiene que ver con la enseñanza de la historia reciente. Para nosotros, la historia escolar en la Argentina, la enseñanza de la historia reciente se convirtió en un faro en debates para toda América Latina, por una cuestión de la tradición, por las prácticas escolares, que desde, recuperando algunas propuestas de Isabelino Siede, cuando habla de los docentes en la década de finales de los 80, principios de los 90, nos identifica como emprendedores curriculares a la hora de pensar la enseñanza de la historia reciente desde las aulas, más allá de las propuestas curriculares y los contextos como un espacio de resistencia o de mirada. Hay algunas tesis que hemos evaluado, Silvia sabe muy bien, en la Universidad Nacional de Quilmes, de gente que está trabajando, Juan Manuel está mirando bastante sobre ello, hay muchos trabajos, muchas investigaciones sobre enseñanza de la historia reciente en la Argentina, no solo la práctica, sino hay investigaciones sobre ello y hay políticas públicas que acompañan a esto, digo, desde las conmemoraciones y el reconocimiento del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hasta los programas de educación y memoria de la Nación, o el de Jóvenes y Memorias en la provincia de Buenos Aires, los trabajos y las prácticas escolares y las investigaciones en relación con eso. La Argentina es y sigue siendo un espacio de producción con la cual tenemos que seguir trabajando y apostando. Por otro lado, esta idea de pensar una historia desde una perspectiva decolonial, en la cual creo yo que podemos englobar muchas cosas. Yo le puse muchas cosas básicamente para poder meter en estos minutos varias de las cuestiones que planteábamos, o que quería plantear, que tiene que ver con pensar una escala latinoamericana, o reforzar una mirada latinoamericana que desde los currículums, o desde el currículum, desde los lineamientos, desde las leyes, están promovidas y pensadas, pero también en diálogos con la producción académica, con algunas preguntas en relación con nuestro país en términos políticos o geopolíticos, que el Bicentenario planteó y revisó y puso en la escena pública algunas preguntas en relación con la historia y revisión con la historia, incluso algunos materiales y algunas propuestas que, bueno, María Elena conoce muy bien, que desde algunas jurisdicciones fueron sancionadas o reajustadas o podríamos decir censuradas, como desde la Ciudad de Buenos Aires, cuando se propuso pensar una historia desde abajo, una historia desde otros actores sociales como protagonistas y también con esta mirada geopolítica latinoamericana, donde en realidad la Argentina se reposiciona desde otros lados. Me parece que lo multicultural,
la escala latinoamericana es algo que intenta, no es nuevo, reaparece, puja en nuestras prácticas, en nuestro currículum, y se pone muchas veces en tensión con nuestro código disciplinar y nuestra historia tradicional. Por otro lado, el gran desafío de la historia desde una perspectiva de género, pensar la historia escolar desde una perspectiva de género, la ley de educación sexual integral, la ley de prevención y erradicación de la violencia de género, los lineamientos curriculares, los NAPs, introducen en las escuelas la necesidad, o sea, la obligatoriedad de pensar la transversalidad de los contenidos de la ESI y pensar a la historia en términos transversales, pero también hay una agenda pública que inserta y que nos trae la cuestión del género como problema. Es algo que hace a los intereses de los estudiantes y que me parece que nos desafía fuertemente a los historiadores, a los formadores de profesores de historia y a los investigadores sobre la enseñanza de la historia, a pensar, a trabajar en esta línea, a pensar, ahí Cecilia Runga Cuenca plantea, ¿no?, esta idea de no es cuestión de insertar, no es cuestión de meter, hay propuestas, pero tenemos que seguir elaborando y pensando cómo las distintas posibilidades que tiene revisar estas cuestiones para introducirlas en la escuela. Nosotros no hemos sido formados en muchos de estos temas y tenemos que pensar cómo trabajar con una historia desde la perspectiva de género es interesante y puede generar problemas muy interesantes para convocar a los estudiantes a pensar la historia. Hay trabajos desde el Ministerio de Educación de la Nación respecto del género de la historia, que con la excusa de mirar el pasado y desde una agenda de derechos recuperan las efemérides, ¿no?, para pensar ese pasado desde el lugar de algunas mujeres, que en realidad son excusas para mirar la cuestión del género. Inclusive creo que, no creo, estoy segura, y las vi, hay entrevistas a Silvia y a María Elena con sus aportes en relación con esos procesos de la historia que analizan para pensarla desde la perspectiva de género y no caer en una historia de algunas mujeres, ni cambiar el panteón de los héroes por el panteón de las heroínas, ¿no? De repensar estas cosas que son nuestros grandes desafíos por delante. Por el otro lado, nosotros tenemos el tema de la educación ambiental, y cómo una otra transversalidad que se inserta en términos... yo estoy planteando algunas cuestiones que son ley, pero por otro lado que también son parte de una agenda pública y son parte de los intereses de los jóvenes y las jóvenes en las escuelas. ¿Sí? Que digo que la cuestión de lo ambiental, que no es nuevo, porque además forma parte de el tema del derecho, el artículo 41 de la Constitución Nacional dice que los habitantes tenemos derecho a un ambiente sano, nos interpela a nosotros para pensar la posibilidad de una historia transversal, de pensar en una agenda, en temas transversales que implican propuestas interdisciplinares, de un conocimiento que nuestra disciplina académica o sea, no tiene mucho desarrollo, o por lo pronto pocos desarrollos muy conocidos. Y por último, esto que yo planteaba, o que les decía, una historia que interpele a todos, todas y todes, a quienes están y deben estar en la escuela, ¿no?, por el tema de la obligatoriedad de la escuela secundaria.
Esto lo marco, y voy a tomar unos minutos más y le paso la posta a Natalia. En realidad esto para mí es sí mi objeto de estudio e investigación, y en realidad ahí está toda o sea, el desarrollo que en este momento, digo, todos los otros son partes de muchas agendas a las que invitamos y compartimos con otros colegas. Este es parte también de mi agenda particular, y mi centro de interés. Es esta idea de pensar cuál es la especificidad que toma la historia en los proyectos, en las escuelas, que deben incluir a todos y a todos los jóvenes, ¿no? Y entonces esta idea de poder pensar cuáles son las transformaciones y de los problemas, cómo se presentan esos problemas para invitar a nuevos sujetos, o sea, sujetos a jóvenes que antes quedaban por fuera de la escuela, que no importaba que no entren a la escuela, que tienen que ser convocados para terminar, para ingresar, para permanecer y egresar de la escuela, pero que aprendan genuinamente o que se apropien genuinamente de esa racionalidad histórica que les permita comprender ese vínculo entre el pasado y el presente. Una de las cuestiones más importantes que me planteaba yo era si la historia debía asumir algunas características específicas para garantizar esas permanencias y esa promoción de estos jóvenes estas jóvenes y jóvenes nuevos que entran a la escuela y que entran a la escuela. Esta ley no es nueva, es del 2006. Ya lleva sus años, pero todos sabemos que es muy difícil garantizar estas permanencias. Y ahí había que pensar, investigar, o es algo en lo que se está profundizando, buscando profundizar, es investigar cuestiones que tienen que ver con las prácticas de la enseñanza, ver cuáles son esas prácticas de enseñanzas valiosas que nos permiten identificar esas apropiaciones de esos saberes históricos por parte de los y las estudiantes, ¿no? Cuáles son los saberes de los cuales se apropian, las lecturas y las escrituras, cómo se evalúa en la escuela y cuál es la característica de ese conocimiento histórico de los que los chicos se apropian en la escuela. Ahí tomando un poquitito las investigaciones o la tesis un poco de Merchan Iglesias. Y para hacer como un paneo general y terminar y no robar demasiado tiempo, uno podría decir que en proyectos de inclusión educativa o proyectos muy comprometidos de inclusión educativa, donde uno puede ver de un desarrollo particular en relación con esto, podemos ver la disciplina o los conocimientos históricos que superan la posibilidad del aula. En propuestas transdisciplinares y en propuestas que van más allá del espacio áulico, donde aparecen proyectos que interpelan los intereses de los estudiantes. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los proyectos de memoria, cuestiones que promueven también la idea del ambiente, o las cuestiones de género, en las cuales también la historia aparece como fuertemente parte e integrante de esas propuestas y de esos problemas que acompañan a la resolución, a la investigación, por fuera del espacio disciplinar, ¿no? Que me parece que es clave revisarlo y repensarlo. Otra de las cuestiones más importantes es y que creo que es una deuda para seguir revisando, es de cómo se evalúa y cómo se reconoce, cómo se registra esa apropiación de los saberes históricos, ¿no? Ver, digo, es posible como identificar y profundizar
muy bien cuáles son esas formas de apropiación de esos saberes históricos que tenemos que ir trabajando y sistematizar para que nos sirvan para pensar. Digo, en términos de evaluación, no estoy hablando solo de una evaluación del examen o de la evaluación de la prueba y la promoción, sino cuáles son los registros que tenemos para saber esa apropiación de los saberes por parte de los estudiantes, que si además van más allá del espacio del aula, muchas veces resulta más difícil de aprender y de comprender. Yo creo que investigar, explorar, investigar estos temas de la agenda, de esta agenda que planteábamos al principio, desde la especificidad de nuestra disciplina, desde las prescripciones, desde los materiales, desde las prácticas, puede ser un gran insumo y un aporte importante para la formación docente, para la enseñanza de la historia y para una mayor comprensión del cambio y de los temas, para definir aquellos temas que decidimos o que como sociedad queremos enseñar para los jóvenes. No sé, Nati, si querés seguir. Bueno, muchas gracias, Gisela, por el pase. Bueno, brevemente voy a hablar un poquito sobre un tema que, bueno, no sabía muy bien cómo titular, a colación también del tema del qué y del para qué, y del rol de la didáctica en la definición de qué enseñamos, para qué enseñamos historia. Pero bueno, la idea es un poco hablar de cuáles son los aportes de la didáctica y de la didáctica de la historia en particular, como un espacio de reflexión, ¿no? Un espacio de reflexión que, bueno, ahora un poco voy a ampliar, pero bueno, que la idea es que podemos pensarlo en distintos planos. Me pareció importante, en primer lugar, mencionar que esta exposición o esta reflexión también que hago sobre el tema, lo hago desde pensar el problema, el qué, el para qué y el rol de la didáctica en este sentido, desde la propia experiencia, desde mi experiencia como docente de formación docente, como docente profesora de historia, que forma futuros profesores en historia, en la Universidad de Luján, como se planteó al principio, en 2 asignaturas de las 3, digamos, conforman el tronco sobre enseñanza de la historia, que es didáctica general y especial de la historia, y en residencia y práctica de la enseñanza, que son 2 asignaturas que básicamente tienen como objetivo que los estudiantes empiecen a transitar, por un lado, el conocimiento de lo que suponen los diversos temas relacionados a la didáctica y a la enseñanza en general, la enseñanza de la historia, y son los primeros pasos en que los estudiantes realizan sobre el diseño de propuestas de enseñanza y, por supuesto, la práctica de las mismas. Y a su vez también en otras experiencias vinculadas a estos temas en la formación docente, como fue también la participación durante varios años en un seminario vinculado a problemáticas historiográficas y enseñanza de la historia. Y hago mención a esto porque soy una convencida de que todas las cosas que uno piensa, las ideas, lo que escribe sobre distintos temas, no lo hace en soledad. No se piensa y no se reflexiona solo, sino que siempre se hace con otros. Entonces, bueno, todas estas reflexiones y estas cuestiones que voy a reseñar sobre el rol de la didáctica tienen que ver también con un tránsito y un camino que justamente transité junto a mis compañeros. Así que, bueno, un poco son ideas mías, pero que pude forjar en trabajo con otros. Y en el área de investigación lo mismo, tuve varias experiencias, tanto individuales como colectivas, donde he trabajado temáticas vinculadas a la enseñanza de la historia de algunos temas, incluso también en la formación de docentes, y de docentes no solo de nivel secundario, sino también de nivel primario. Hecho estas aclaraciones y poniendo en algún punto como eje y como centro la experiencia para poder reflexionar, mi idea era poder hablar rápidamente a partir de tres cuestiones de los aportes de la didáctica de la historia como espacio de reflexión. En ese sentido, creo que la didáctica de la historia no solo reflexiona sobre la práctica docente en particular, sino que también es una instancia o es una disciplina que permite reflexionar sobre la propia disciplina histórica.
En ese sentido, en el caso de nuestra carrera, en el caso de la formación de los profesores en historias de la Universidad Nacional de Luján, tiene la particularidad que estas instancias, las asignaturas relacionadas a la enseñanza de la historia, son asignaturas que se encuentran en el tramo final de la carrera, entre cuarto y quinto año, obviamente dependiendo de las trayectorias individuales de nuestros estudiantes, pero son asignaturas que aparecen hacia el final de la formación de profesores y de profesoras. Y en ese sentido, permite ver a quienes estamos, digamos, del lado de la enseñanza, ver con amplitud toda la formación de estos futuros profesores, lo cual genera que se ponen en juego en estas instancias toda la formación de los estudiantes al momento de tener que diseñar o de practicar, propiamente dicho, la enseñanza. Sobre esa base, sobre ese anclaje de estas asignaturas y de este momento tan peculiar de la formación de nuestros estudiantes, creo que hay algunos aspectos que son importantes de destacar y que vienen a colación de esta reflexión. Lo primero que quería destacar era, titulándolo, digamos, entre comillas, sobre los mitos sobre la didáctica. Fundamentalmente, este mito sobre la instrumentalidad de la didáctica, ¿no? En general, hay una creencia quizás muy arraigada en las primeras concepciones más tradicionales o tecnicistas sobre lo que es la didáctica y la didáctica de la historia en particular, de que la didáctica, ya sea general, como decía, o especial o específica, se reduce a una especie de recetario, ¿no? De un recetario donde el docente ya casi formado, ya a punto de recibirse, o el docente que está iniciándose en la tarea de docencia, viene a buscar o intenta encontrar cuáles son los pasos a seguir para poder enseñar determinado contenido. Una especie de recetario, ¿no? De lista de ítems, en donde incluso he escuchado que, incluso de colegas, la idea de que hay una didáctica hasta para cada periodo histórico, una didáctica de la historia antigua, una didáctica de la historia colonial, como, bueno, acá hay una serie de recetas, una serie de listas de pasos a seguir para poder generar buenas prácticas de enseñanza. Si bien hay una dimensión instrumental de la didáctica que obviamente es innegable y es necesaria, ya que provee conocimientos, obviamente científicos, apoyados en pruebas empíricas, ¿no? Sobre, bueno, los soportes, los materiales, la metodología, los recursos para generar o para propiciar mejores prácticas de la enseñanza, la didáctica no se reduce solamente a eso. En ese sentido hay todo un plano, digamos, teórico y conceptual, histórico, político e ideológico, que posee una dimensión que da sentido a la propia reflexión sobre la disciplina. En ese sentido, considero que hay una necesidad desde la formación docente, desde los planes de formación docente, de repensar un poco el rol de la didáctica, no solo, como decía, acotado a la idea instrumental, sino ponerlo en un lugar de necesaria reflexión integral de la formación disciplinar. La didáctica, entonces, en ese sentido, se puede transformar en una instancia que proponga, que habilite la reflexión sobre la propia disciplina, ya que indiscutidamente las instancias de formación docente donde intervienen estas asignaturas relacionadas a la enseñanza de la historia, interrogan, deconstruyen, transforman, reformulan el propio conocimiento histórico que aprendieron nuestros estudiantes e incluso que aprendimos nosotros mismos como formadores, en nuestra formación fundamentalmente de grado. El segundo elemento que quería marcar es la idea de que la didáctica también interroga el contenido y también interroga la disciplina. Obviamente esto está relacionado con lo que dije anteriormente. Y en ese sentido, poner en el centro la necesaria coherencia, relación, diálogo entre las bases historiográficas y la propuesta didáctica a enseñar. Es decir, y acá me baso mucho en la experiencia de lo que uno ve como formador de futuros docentes. En el caso de nuestra carrera, el arribo a las instancias finales de la formación docente por parte de nuestros estudiantes, mediados fundamentalmente, como decía yo, por las instancias de asignaturas relacionadas a la enseñanza, permite poner en práctica un ejercicio realizado de forma nula o muy somera, que es muy sencillo, que es que los estudiantes llegan a estas instancias y quizás es la primera vez, o una de las primeras veces, en las que empiezan a darse cuenta o empiezan a pensar
pensar que todo lo que se aprendió durante toda su formación de grado hay que enseñarlo. Quizás durante toda la formación, 4 años, 3, 5, 7, lo que dure individualmente cada trayectoria, y en estas asignaturas donde los estudiantes por primera vez, o quizás por primera vez, se empiezan a cuestionar o preguntar, bueno, esto que yo aprendí, lo tengo que enseñar, lo tengo que transmitir. Y en esta línea, estas instancias es donde se pone en juego la acción de enseñar a otros, de contar a otros esa historia que aprendí durante toda mi formación. Y se transforma en ese sentido en un momento clave, donde todos los estudiantes tienen que pensar qué historia voy a enseñar, más allá de prescripciones curriculares y de limitaciones o no institucionales, a veces las pueden existir o no, pero por primera vez ellos tienen que pensar que tienen que enseñar eso que aprendieron, esa disciplina, ese conocimiento histórico a otros, tienen que pensar qué van a enseñar de todo esto que aprendieron. En tal sentido, es en este momento, considero, donde se ponen en juego todos los saberes aprendidos y los que no se aprendieron durante toda la carrera. Las instancias de la enseñanza o de pensar la enseñanza y poner en práctica la enseñanza en la formación docente, entonces se van a transformar en un espacio de reflexión y de revisión acerca de la formación historiográfica. De aquí va el necesario diálogo para mí entre la historiografía, las perspectivas historiográficas y la enseñanza de la historia. Cuando comienzan a pensarse los contenidos que el estudiante tiene que enseñar, ya sea lo diseñan en la materia didáctica o lo pone en práctica en la residencia, indudablemente se vuelve sobre todo lo aprendido a lo largo de la formación, y en vinculación a ello a las propias perspectivas historiográficas. Ahí hay que pensar necesariamente que es un momento en donde la enseñanza abre un abanico de posibilidades, de historias para enseñar y para contar. Y cuando hay un abanico es poder pensar cualquier tema, pero definir que no es lo mismo pensar en qué momento lo voy a enseñar, de qué lugar voy a hablar, y fundamentalmente quiénes van a ser los protagonistas de esa historia que yo quiero contar. Y eso se pone en juego, y se ve muy bien, cuando transitan estas asignaturas relacionadas a contarles a un otro lo que tienen que enseñar un tema específico. En este punto, desde la mirada de los docentes que formamos futuros docentes, podemos tener una perspectiva integral de la carrera. Un poco somos como una mirilla en donde vemos cómo se fue, digamos, escalonando, cimentando, acumulando toda esa formación disciplinar, que vuelvo a decir, se pone en juego en el momento de tener que contarles a otros y enseñarles a otros un tema histórico. En ese sentido, para mí, la didáctica y las materias de formación docente son un espacio privilegiado que otorga una perspectiva global de la propia formación de los docentes en la universidad o en cualquier otra institución de formación. Y por último, el otro punto que quería destacar es cómo estas instancias donde los estudiantes aprenden o ponen en juego esto de enseñarles a otros, donde interviene la didáctica, son una instancia donde se empieza a reflexionar no solo el qué, el para qué y el cómo, sino también sobre el sujeto a quien voy a enseñar, sobre el contexto donde voy a enseñar y sobre la propia práctica docente entendida como trabajador docente. En ese sentido, estas instancias es donde se piensa la enseñanza, pero no solamente eso. No solo momentos en donde se ponen en juego, como decía recién, el qué y el para qué, sino también el quiénes, a quiénes voy a enseñarle. Es la primera instancia, al menos formal en la carrera, donde los estudiantes pueden contar o tienen que contarles a otro todo esto que ellos aprendieron. Y ese otro no es igual en todos los casos. El trabajo de campo que realizan, ya sea como una primera experiencia de relevamiento institucional y áulico en la didáctica general y especial, o en las propias práctica y residencia, propone pensar propuestas de enseñanza que tienen que ser sí o sí situadas y que colocan en el centro de la enseñanza a sujetos que no solo por su edad, por su nivel de enseñanza, por la modalidad y por su contexto, son todos distintos. No es lo mismo enseñar
en un terciario, no es lo mismo enseñar en una escuela secundaria, no es lo mismo enseñar en una escuela de adultos, no es lo mismo hacerlo en distintos espacios y en distintos contextos. En ese sentido, la enseñanza de la historia no puede ser pensada fuera de estos contextos y fuera de estos sujetos. Ahí toma centralidad definir el para qué. Volvemos al para qué. Un para qué que tiene que ser situado con un sentido, no solo disciplinar, pensar el para qué perspectiva, qué historiografía, quiénes son los protagonistas, sino para qué, es decir, una perspectiva no solo disciplinaria, sino también política e ideológica. Y su relación con el qué y el quiénes va unido. Por último, la didáctica propone, para mí, pensar la propia labor docente y las condiciones de trabajo docente. Es la primera vez para muchos, no para todos, pero para muchos, en donde los estudiantes transitan su primera experiencia como practicantes, pero también como trabajadores de la educación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo afrontar la tarea compleja que describí antes, esto de cuestionarnos y reflexionar para qué voy a enseñar, qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, la primera vez que tengo que contarlos a otros? ¿Cómo afronto esta tarea compleja, ya sea para el residente o el practicante, o para el joven o el novel profesor? ¿Cómo lo afronto con las condiciones precarizadas para mí de la labor docente en la Argentina? ¿Cómo afronto semejante tarea con determinados contextos laborales que muchas veces imposibilitan o agobian una verdadera o una profunda reflexión sobre la enseñanza de la historia? ¿Cuál es nuestro margen o cuál es nuestro rango de acción para transformar esos contextos tan lastimados, tan vulnerables? Y como última pregunta es, ¿el para qué de la historia alcanza? Bueno, nada más. Así que le voy a dar el paso a Mariana. Muchas gracias, Natalia, y aprovecho para agradecer a Silvia, a María Elena, a Oscar por la invitación para participar en este espacio de intercambio. Me diste el pie, Natalia, retomo en función de esta pregunta, el para qué. ¿Sí? Si bien la didáctica de la historia toma como objeto de estudio esas grandes preguntas que fuiste desarrollando, necesariamente el punto de partida debe ser tener en claro ese para qué de la enseñanza de la historia. Y en este sentido, la didáctica de la historia ha generado cierto consenso, cierto acuerdo desde hace al menos más de 2 décadas, con respecto a que el sentido formativo de la historia escolar tiene que ver con el desarrollo o la construcción de pensamiento histórico. Después habrá diferencias acerca de qué entendemos por pensar históricamente, pero ese es el objetivo, ese es el norte a lograr en el ámbito escolar, ¿sí? Lograr sujetos que puedan pensar históricamente, entendiéndola ese concepto como un conjunto de capacidades o habilidades que implican la posibilidad de reconocer la naturaleza epistemológica del conocimiento histórico, es decir, que los estudiantes no confundan pasado con historia, o sea, entiendan el carácter interpretativo del pasado, cosa que a veces el tipo de materiales que utilizamos en las aulas no favorecen esto. A veces los textos escolares, los manuales desarrollan un discurso lineal, cerrado, autosuficiente, donde no hay demasiado intercambio o debate historiográfico, o está oculto, no está explícito. Un estudiante está pensando históricamente cuando puede comprender que las configuraciones económicas, sociales, políticas actuales no son el resultado lógico de un devenir histórico, sino son justamente un producto histórico que hay que poder desnaturalizar. Y de ahí la necesidad de justamente correrse, evitar caer en perspectivas anacrónicas, etnocéntricas, teleológicas, que están muy presentes en el discurso histórico escolar, ¿sí? Centrado en un relato muchas veces que pareciera naturalizar un tipo de configuración política, el Estado, ¿sí? Y ese proceso evolutivo que arrancaría en las supuestas civilizaciones de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma,
hasta el presente, ¿sí? Entonces, desde esa lógica se construye una mirada absolutamente teleológica y que no permite comprender ni siquiera a veces el fenómeno del Estado. Entonces, teniendo en claro ese para qué de la enseñanza de la historia, esta necesidad de construir pensamiento histórico, tenemos allí una pista interesante para tener en claro qué fenómenos debemos contribuir a desnaturalizar justamente para problematizar e historizar. Por ejemplo, un ejemplo con el que voy a analizar ahora tiene que ver justamente con ayudar a que los alumnos puedan superar las perspectivas esencialistas sobre la nación que impregnan todavía en gran medida el discurso histórico escolar. Ahí vemos una diferencia. Gisela hace un rato hablaba del concepto de código disciplinar. Una de sus notas es justamente el arcaísmo historiográfico, la distancia entre historia académica e historia escolar. Hace más de 40 años que estamos discutiendo las nacionalidades como procesos de construcción, sin embargo esto cuesta todavía que esté presente con claridad en las aulas, lo vemos cuando en la escuela se celebran las efemérides, ¿sí? Bueno, por lo tanto cuesta a veces lograr que en el ámbito del discurso histórico escolar podamos apartarnos de esa función nacionalizante que ha tenido durante tanto tiempo la historia escolar. Una forma de vincular para qué y cómo, a partir de un caso bien concreto, porque siempre uno a veces en la formación de grado tiene que poder, sin buscar la receta o la herramienta, dar pistas acerca de cómo poder llevar esto a la práctica, así que estas reflexiones puedan ser operativas en el ámbito áulico, y aprovechando justamente que uno de los campos de estudio más desarrollados en la didáctica de la historia, desde prácticamente sus inicios, ha sido la manualística, el estudio de los manuales escolares, entendiéndolos también como artefactos culturales que están expresando una suerte de horizonte idealizado de saberes, que no siempre están reflejando la realidad de las prácticas áulicas, ¿sí? Pero que sí nos permiten observar o comprender el desarrollo de esa historia escolar, al menos en un plano, en un registro que sería, volviendo a Cuesta Fernández, esos textos visibles del código disciplinar. En tal sentido, una forma de pensar justamente de qué manera se construye aspectos que tienen que ver con el nacionalismo, elegimos como tema de investigación Malvinas, ¿sí? Para tratar de historizar justamente Malvinas como causa nacional. Entonces les voy a proyectar brevemente unas diapositivas, y no sé si se alcanza a ver. Perfecto. Es parte de mi investigación con la que me titulé de magíster en Ciencias Sociales en Flaxo. La idea fue justamente poder trabajar con manuales escolares de distintos niveles. En el caso del nivel primario, que serían libros de lectura, es ese tipo de texto que presenta un dossier de lecturas que a veces no están relacionadas entre sí. Y para el nivel postprimario, por llamarlo genéricamente, en la primera mitad del siglo XX, donde cuesta todavía pensar en términos de la escuela secundaria, ¿sí? Para ese nivel, o para ese conglomerado tan complejo de instituciones, trabajamos los manuales editados para tal fin. Con esta muestra, ¿sí? Fuimos a partir de allí construyendo una biblioteca de historia de disciplinas escolares que se está conformando en el Departamento de Humanidades. ¿Con qué nos encontramos cuando analizábamos esos libros de texto y esos libros de lectura para nivel primario? Del relevamiento que hicimos, prácticamente de Malvinas no se hablaba. Nos hablaba entre este momento, este lapso histórico, entre 1870 y 1945. Cosa muy diferente cuando uno lo comparaba con los textos editados para las escuelas, ese vasto conglomerado de escuelas postprimarias, para llamarlas genéricamente secundarias, aunque no cumplieran necesariamente ese rol.
donde la presencia de Malvinas sí presentaba diferencias importantes si la comparamos con los paneles de nivel primario, aunque todavía tampoco presentaba características de un discurso, por llamarlo de alguna manera, anglofóbico, ¿sí? Con un discurso que presenta características muy distintas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, pese al desarrollo de un discurso nacionalizante en esos textos escolares para nivel primario, sobre todo a partir de 1908, con Ramos Mejía en adelante, a partir de su asunción en el Consejo Nacional de Educación y la regulación que se hace en los textos escolares, Malvinas no forma parte de ese decálogo de esa educación patriótica. Y para muestra a veces basta un botón. Ejemplo, este es un manual editado y pagado, financiado por la Liga Patriótica Argentina, ¿sí? Se llama Patria y Belleza, dedicado a Manuel Carles. Y si les mostrara el índice, Malvinas no está. Así como les podría mostrar ejemplos de textos que hablan sobre el sur argentino, Malvinas no se menciona. Por ejemplo, ¿sí? Las tierras del sur. Canto al trabajo. Aunque en la década del 30 comienza todo un proceso ya de instalación de Malvinas en el ámbito político e incluso historiográfico, a partir del revisionismo, de hacer referencia a Malvinas, ¿sí? En el ámbito político con la acción de Alfredo Palacios. En el ámbito escolar, por lo menos a nivel primario, esto no llega todavía, ¿sí? Otro ejemplo, quizás lo voy a ampliar. Este es un manual del 36, Campo Labrado, nos cuenta una tierna historia, se llama El mordisco del oso marino, básicamente va a relatar cómo se produce la caza y el proceso de eliminación de estos animales, y lindo tema para trabajar en la escuela primaria. Entonces nos va a relatar ese proceso, ¿sí? Y simplemente lo va a situar en las Malvinas, pero va a ser simplemente el escenario para contarnos esta tierna historia de cómo se producían las cacerías de los osos marinos. O sea, no tiene ningún tipo de referencia hacia algún reclamo soberano. Otro ejemplo también, en los mapas era frecuente que las Malvinas figuraran mencionadas como Malvinas o Falkland. Esto ya también se observa sobre todo en manuales de geografía. Y acá otro ejemplo, ¿sí? Del 42. Hay muchos más, simplemente seleccioné algunos para no aburrirlos y que sean bien claros. Del 42, la lectura habla de el retrato de la Argentina, y al retrato le falta algo. No sé si se ve, pero no están las Malvinas. Eso hoy sería inconcebible. No sé la suerte que correría el autor del manual, la editorial, pero me imagino que no sería muy grata la situación. Estos son evidencias concretas de que, por lo menos en el ámbito escolar, todavía Malvinas no significaba o no se construía el mismo tipo de discurso que claramente va a aparecer justamente a partir de la implementación de los libros de lectura que genéricamente denominamos como peronistas, como parte de esa Perdón, implementación. Mariano, te Sí. interrumpo un segundo porque no está pasando la diapositiva, no llegamos al mapa. Perdón. Entonces esperen que ya me parecía que iba a pasar algo así. Me entusiasmé. Bueno, ahí tienen, el retrato de la Argentina, hablando de algo que estaban viendo. ¿Ven? El retrato de la Argentina. Y ahí se ve con claridad, no están las Malvinas. Y esto cambia con claridad a partir del segundo plan quinquenal, con la implementación de esos objetivos educativos, que implican entonces toda una revisión de los materiales escolares, de los manuales, aprobados por el gobierno. En este caso, vemos cómo Malvinas claramente irrumpe ya en esos textos escolares para el nivel primario. El famoso manual Evita ya
Malvinas siempre además es presentado como una díada junto con la Antártida. Viva la patria, ya incluso en los textos para primer grado, comienza este proceso de instalación de Malvinas como causa nacional. Nuestras Malvinas, en otro manual, Patria Justa, ¿sí? O Justicialismo, otro libro del 53, que dice algo así como: los derechos de nuestra patria sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina son incuestionables. Otros ejemplos, ¿sí? Tiempos Nuevos, para el 53, las Malvinas y la Antártida. Entonces, todos estos manuales contribuyen a la instalación de los tópicos que todos hemos aprendido en la escuela acerca de cuáles son los argumentos argentinos para sostener la soberanía sobre las islas. Comienza este proceso de construcción de ese tipo de discurso. Y pese a que los manuales peronistas obviamente van a ser prohibidos a partir del golpe de Estado del 55, expurgados de las bibliotecas, etc., Malvinas no desaparece, hay una continuidad, ¿no? Los manuales que los van a reemplazar continúan, e incluso en porcentajes similares, ¿sí? Hacen referencia a Malvinas. A veces los números dan así porque uno analiza manuales de distintos años, y no siempre Malvinas aparecía en alguno de esos años. Pero bueno, textos como Patria Eterna, que reemplazan a algunos como Patria Justa, por ejemplo, retoman lecturas como ¿sí? Nuestras Malvinas. O sí, Ruta Gloriosa desde las Islas Malvinas. Entonces o la incorporación también de poemas vinculados con la temática Malvinas. Y en el caso de los manuales, ahora sí ya editados para la escuela secundaria, es decir, a partir de la creación del ciclo básico en común, a partir del año 41, con el Plan Rote, y la unificación de los 3 años en la escuela de comercio normal y los colegios nacionales, ya ahí sí el 100% de los manuales que analizamos, que en realidad muchos de ellos se reeditan durante décadas, el de Astolfi, el de Ibáñez, ¿sí? Ahí nos sirve esas reediciones para mostrar o observar cómo inicialmente las primeras ediciones Malvinas ocupa un lugar, pero un lugar quizás secundario, marginal, y cómo va incrementando su presencia en las ediciones de décadas posteriores. Pero digo, ya ahí la totalidad de los manuales de historia argentina hacen referencia a Malvinas, en esa que llamamos esa segunda generación de manuales de historia. Y el proceso culmina, por lo menos en términos de instalación de Malvinas, cuando el 10 de junio se configura como efeméride en el año 73, ya durante el tercer gobierno de Perón. Esto simplemente es un ejemplo bien concreto, como para ayudar a nuestros estudiantes en la formación de grado a poder historizar un fenómeno como es el nacionalismo. A veces fenómenos que están muy impregnados en nosotros, es decir, la causa Malvinas que nos moviliza a todos es parte de un proceso de construcción, y es importante que nuestros estudiantes puedan desnaturalizarlo como tal y poder historizarlo. Así cualquier otro fenómeno. A veces, cuando uno, y ahí apelo un poco a lo que había comentado Natalia, uno cuando va a observar a los estudiantes y en situaciones áulicas, y observa también lo que relatan en sus observaciones de clase, en las escuelas donde practican, uno observa que muchas veces se desarrollan procesos de enseñanza bastante ahistóricos, donde hay fenómenos que no se logran desnaturalizar. A veces no desnaturalizamos, como decía, el Estado, la desigualdad social, las relaciones de género, a las que hacía referencia a Gisela. No logramos romper perspectivas eurocéntricas, y por lo tanto es necesario esa formación decolonial, también a la que hacía referencia a Gisela, es decir, pensemos cómo nuestros alumnos explican la conquista de América, es decir, cómo intentan explicar, y necesariamente va a aparecer allí en alumnos de segundo año de escuela secundaria la idea de la superioridad europea, tarde o temprano va a aparecer, ¿sí? Y así sucesivamente. De ahí
volviendo a las preguntas que planteábamos inicialmente, teniendo en claro cuál es ese sentido, ese para qué de la enseñanza de la historia, que es la construcción del pensamiento histórico, es cuando adquiere claridad cuál va a ser ese recorte de contenidos, qué fenómenos vamos a intentar problematizar para poder desnaturalizar en pos de la construcción de ese pensamiento histórico. Y el cómo, obviamente, tiene que acompañar, ¿sí? Pero no reducirlo a una cuestión instrumental, como también señaló Natalia, de pensar la didáctica de la historia solo preocupada por el uso de los recursos, de los materiales didácticos. Gran parte de los problemas de enseñanza de la historia son en gran medida de corte historiográfico. Bueno, por mi parte, podríamos dar paso ya a Sonia. Bueno, aquí estoy entonces y no me veo. Bien, sigo viendo a vos, aunque estoy con vista del hablante, no importa. Bueno, continúo con el agradecimiento a María Elena, a Oscar y a Silvia, y pareciera que nos hubiéramos coordinado y dándonos el paso, y a mí me interesa pensar justamente en el cómo, ¿no? Conectado con el contenido, por supuesto. Y desde ahí pensé mi intervención, y mi intervención empieza desde la escuela secundaria, digamos, de la cual no me he desvinculado, y la cátedra en la que trabajo en su mayoría sigue trabajando en la escuela secundaria. Y también aquí tenemos una diversidad, por supuesto, cuando hablamos de escuela secundaria. Así, cuando hablamos ¿no? del qué enseñar y el para qué enseñar, como lo dijeron también mis colegas, es pensar para quiénes enseñar. Y ese para quiénes enseñar es una diversidad, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, voy a presentar brevemente un PowerPoint que quizás en este momento también nos ayude a seguir. Un segundo. Apreté el botón del lado y voy a salir para volver a hacerlo ordenadamente, perdón. No se está viendo, ¿no es cierto? Bueno, no lo voy a compartir, lamento, pero algo toqué. Apreté el botón de al lado de presentación y me produjo una interrupción del PowerPoint. Bueno, mi idea entonces es poder relatar Espérenme un segundo, si me permiten, quisiera intentarlo hacer por última vez. A ver si me lo permite hacer ahora. Ahí sí, ¿no? Bien. Sí, Sonia. Ahí está. Sí, es que toqué el botón del lado, perdonen, pero es la altura de la tarde que ya... Bueno, entonces decía, mi propuesta es pensar entonces en las conexiones entre forma y contenido. Como lo dijeron mis colegas, especialmente Natalia, hizo hincapié en esta idea y en este mito, ¿no? Quizás de la didáctica como ese recetario, ¿no? Que daría un poco la pista a cómo enseñar. En esa crítica, sin embargo, también está este aspecto de lo praxeológico que implica la didáctica, pero la didáctica, compartimos todos, y el recorrido de mis colegas acentuaron justamente, se complementa también con ese componente epistemológico y metodológico que conforman
la didáctica, y concretamente a la didáctica que nos referimos nosotros, la didáctica de la historia. Entonces pensé en este qué y para qué de la enseñanza de la historia como en tres cuestiones. Una es la del imperativo de la inclusión ante la desigualdad creciente. La B y la C las voy a presentar juntas porque son unas presentaciones acotadas, ¿no? De esta combinación que también ya se habló aquí, en esa relación, tensión, conexión o desconexión de la historia como disciplina a la historia escolar, del entretejido, forma y contenido, como producción creativa, que desde ahí es desde donde me interesa, y en esa vinculación, y por eso están ahí juntos, ¿no? Creo que hay muchos elementos para poder avanzar, y el pensamiento histórico y el tecnoconocimiento como horizontes de justicia curricular, en el para qué. Cuando Gisela dijo que no sé por qué no se quería referir a la pandemia, yo me voy a referir a la pandemia y un poco pensando algo que tomábamos, ¿no? Esta cita de Murakami, ¿no? Con esta idea en su libro Kafka en la orilla, cuando dice, y tú en verdad la atravesarás, y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad, pero una cosa quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella. Nos servía esto para pensar que cuando terminara la pandemia nos estaba dando la oportunidad de pensarnos en una escuela y en una enseñanza de la historia diferentes. Pero la pandemia, digamos, arrasó con muchas cosas, nos dejó a la vista muchas situaciones, y en especial la desigualdad que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Y que ahora queda claramente expuesta. Y también esta desigualdad y esta situación se hace presente en las aulas del sistema educativo provincial cotidianamente. Llegar a diciembre y pensar también, ¿no es cierto?, cuando vuelvo a la escuela por una situación también laboral, encontrarme con estas siglas del TEP, del TED, ¿no? y estos momentos, ¿no? de volver a vincular a los estudiantes con la escuela, me muestra claramente qué situaciones y en qué situaciones estaba ese contexto en particular. Una estudiante de tercer año a la que le pregunto, ¿cómo llegaste hasta aquí en tu recorrido por la escuela? Y ella muy concreta y muy directamente dio una expresión que quería decir algo así como de casualidad, ¿no? Con otras palabras. Yo venía de otras escuelas, de muchos años de recorrido de las escuelas universitarias, donde el contexto era otro, donde los estudiantes también tenían otras perspectivas, otros contextos socioculturales, y por lo tanto creo que quizás esas dos imágenes tan extremas a mí me presentan también esta desigualdad y este imperativo de inclusión que tenemos justamente como uno de nuestros objetivos y de nuestra obstinación didáctica, diría yo. Pero entonces estos profesores, esta situación conflictiva para mí me guió entonces en pensar la propuesta de este año en la formación en la universidad, y desde ahí entonces empezamos a darle vuelta y a centrarnos cada vez más en el cómo, ¿no? y en cuáles son las decisiones de los profesores y las profesoras en esa posibilidad de enseñanza. Y retomamos algo que no es nuevo y ni siquiera digamos, será una sorpresa esto, pero sí intentamos trabajar desde la enseñanza de la historia-problema, ¿no? Y poder volver a pensar esa conexión ya ahora más directamente entre las posibilidades de selección de los contenidos y el cómo enseñar los contenidos, ¿no? En una vinculación directa. Y aquí entonces tratamos de ir ordenando esta idea, ¿no? y las propuestas de distintas investigaciones acerca de los problemas de la historia. Y aquí entonces pudimos
pensamos, ¿no? Un poco lo que Mariano planteó, gran parte de los problemas surgen de la historiografía, y sí, es cierto, el problema nos lo da el enfoque historiográfico, pero también hay problemas que nosotros podemos encontrar que tengan que ver directamente con el presente. No todos los problemas de la enseñanza de la historia van a surgir de la historiografía, muchos pueden surgir también del presente, y no todos los del presente son históricamente válidos, ¿no? Problemas también controvertidos, o las historias urgentes, o cómo podemos historizar estos problemas urgentes. Y también en el cómo enseñar nos daría también algunas pistas, digamos, poder pensar en los problemas nos estaría llevando también a formas de enseñanza que tienen que ver y están conectados básicamente con las narrativas, ¿no? o el predominio de las narrativas, o de estudios de casos, o de del aprendizaje basado en proyectos. A partir de ahí, bueno, organizamos también nuestra propuesta, y para trabajar concretamente en esto que para nosotros era un desafío para los estudiantes, que es poder seleccionar dentro del bagaje de contenidos a esta altura de la carrera, de poder reordenar esos contenidos desde una elección propia, desde una creación propia de un problema, poder jerarquizar esos contenidos y pensarlos también en una posibilidad de propuesta concreta a la hora de ser enseñados. Entonces, el desafío aquí era encontrar problemas que también tuvieran que ver con los conceptos claves de la historia, con grandes ideas ejes. Comenzamos a fortalecer esta búsqueda de problemas como ese articulador que les permitiría entonces, y lo veremos en el segundo cuatrimestre, si esta idea puede cuajar efectivamente, pero también incorporando aquí interrogantes con sentido escolar, y la posibilidad de que esos problemas también interpelen a los y a las jóvenes a los que les vamos a enseñar. Entonces, en esa tensión pensábamos que justamente es donde se da esa combinación entre forma y contenido. Digamos, y el problema nos aparece a nosotros justamente como la posibilidad de conectar a los dos, digamos, nuestras dos preguntas eje, que serían el qué y el cómo. Entonces, ahí sí fuimos diseñando una secuencia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el trabajo desde la elección de ese eje hasta poder pensar en formatos diversos, en los que se puedan ordenar y reordenar, y quizás también desordenar esos contenidos, ¿no? Y básicamente invitar a nuestros estudiantes a pensar otros formatos que no tengan que ver solamente con los textos escritos, sino también con el abordaje de múltiples fuentes y también de múltiples soportes. Y por eso también, de alguna manera, fuimos como sumando, ¿no es cierto?, toda la posibilidad de trabajar con las fuentes, con las imágenes como textos visuales, con la disponibilidad de recursos que tenemos en las redes, pero que si lo pensamos desde la situación de encontrar el problema, el recurso ahí va a ser un medio para poder ir resolviendo esa incógnita planteada por el problema. Y sí, de acuerdo, por supuesto, con lo que estuvo planteando Mariano al finalizar su intervención, en que el para qué es justamente esa formación del pensamiento histórico, ¿no? Y planteándonos, por ejemplo, qué podría pensar un joven que pasa y encuentra, ¿no?, esta expresión de arte urbano un día caminando por la calle. O sea, digamos, la prueba podría ser, la prueba del pensamiento histórico podría ser cómo actúa esa reflexión en una situación fuera del aula, en el pasar por la calle, cómo activamos ese pensamiento histórico en una situación, qué sé yo, de un reclamo social, cómo un estudiante puede asociar esa situación con algo que nosotros enseñamos en el aula, ¿no? Pues
como lo dice Bain, justamente el pensamiento histórico es un pensamiento no natural, y de eso se trata, ¿no? Cómo podemos presentar problemas, sí, que interpelen a los jóvenes, que sean problemas del presente, quizás también problemas historiográficos, pero que puedan a la vez conectar e involucrar justamente a las chicas y a los chicos con los que estamos trabajando. Desde ese lugar, pienso quizás también en la expresión de Mariana Maggio, en la de alterar las formas, pero creo que desde la disciplina específica podríamos alterar la forma, pero también alterar el contenido. O sea, la forma didáctica, la creación de la presentación didáctica, en nuestro caso, no se puede escindir del contenido. Ahora, ese contenido no puede ser el contenido que está abordado en la formación de grado de un profesor de historia, sino que es un contenido que será reorganizado según el contexto a que ese profesor vaya a enseñar, ¿no? Y por lo tanto, desde ese lugar es donde el problema para nosotros es el eje que le permitiría no perderse en esa nueva reorganización y reconfiguración de contenidos, de consignas, de recursos. Por lo tanto, la historia enseñada sí se transforma, ¿no? en otro recorrido por el conocimiento, en un recorrido que es acompañado y vigilado en el buen sentido por el docente, pero que no sigue la reconstrucción de la disciplina necesariamente, o al menos no en todo el proceso. Sí, la pista está en grandes problemas, en grandes ejes, en temas que conecten el pasado con el presente, donde predominará la selección, la narración, los soportes multitextuales, que confluyen entonces en esa unión entre forma y contenido. Desde nuestra perspectiva, ahí está un lugar de posibilidad de la didáctica. Y es quizás, y bueno, trataremos en todo caso de poder entrar por este lugar en donde podamos lograr esa síntesis de recorridos metodológicos, epistemológicos y praxeológicos. Algunas pistas posibles para pensar, más allá de que no hayamos salido de la tormenta, pero que tampoco caigamos en ese loop temporal de la protagonista de Muñecas Rusas, ¿no? Que nunca puede salir de la misma situación frustrante. Seguramente, y hasta tanto haya grandes cambios y veremos cuáles son las reformas curriculares y nos proponen otras posibilidades y otros formatos también, y otras condiciones laborales, que para esto seguramente falta bastante. En ese mientras tanto, mi idea era también pensar algunas opciones, ¿no? Y algunas opciones podrían ser convocar equipos multidisciplinares de docentes de universidad, instituto y escuelas para producir materiales ajustados a contexto, reforzar la formación continua para una escuela inclusiva e transformadora, no reproductora de contenidos y tampoco de desigualdades, enseñar a pensar históricamente desde problemas reales, invertir en tecnología y formación docente para guiar el tecnoconocimiento, desde las expresiones de Karina León, proponer reconstrucciones narrativas multitextuales, multidimensionales, que rompan la linealidad de acceso, así como la linealidad temporal, y la apertura a dimensiones del pensamiento histórico. Para cerrar, entonces, desde nuestra perspectiva, y hablo de nuestra porque, bueno, son recorridos que cuatrimestralmente vamos repensando con la cátedra en la que trabajo, el concepto es, o guía para nosotros, es el de justicia curricular, ¿no? En donde, bueno, tomaríamos entre tantos autores a Pla o a Torres Santomé, a considerar las necesidades del presente, cito a Torres, para seguidamente analizar críticamente los contenidos de las disciplinas y las propuestas de enseñanza y aprendizaje con las que pretende educar y preparar para la vida a las nuevas generaciones. Meta que lógicamente preocupa a aquel profesorado comprometido con el empoderamiento de los colectivos sociales más desfavorecidos y por tanto con la construcción de un mundo mejor y más justo. Y para terminar, así como
recorrí aquella experiencia de esta estudiante que no sabía muy bien cómo había llegado a tercer año. Sin embargo, otro, al cual también le cuesta aceptar el formato escolar, hablando un poco sobre el mundo del trabajo y en un ejemplo acerca del trabajo en blanco, su pregunta fue: profe, ¿por qué todo lo negro está asociado a lo malo en la vida? Bueno, entonces ahí hay muchos problemas para poder abordar. Bueno, hasta aquí entonces mi intervención y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias Gisela, Natalia, Mariano y Sonia. La verdad, un gusto, un placer escucharlos y escucharlas porque, digo, si bien hay recorridos particulares, investigaciones específicas que llevaron a cabo y experiencias, ¿no?, de trabajo concreto, hay un conjunto, parece haber como un lenguaje en común y una serie de preocupaciones en común. Y pensaba este tema, ¿no?, que digo, frente a la incertidumbre de la reforma, de estos cambios, el debate si didáctica sí, si didáctica no, si más espacios, menos espacios, como si el contenido disciplinar estuviera en otro lado, ¿no? Como si no estuviera tan bien en las didácticas. Y esto es una convergencia, digo, entre las presentaciones de cada uno y de cada una de ustedes, ¿no? Dando por sentado que quizás toda la potencia explicativa para la historiografía transformadora y como decía Nati también, ¿no?, cómo interroga la didáctica, cómo puede interrogar también al contenido disciplinar. Claramente aparece esta reflexión de la didáctica desde y para la disciplina. Y también aparecen los destinatarios, ¿no?, que presente que estuvieron en estas charlas, los y las estudiantes de nuestros profesorados y los y las estudiantes de las escuelas, ¿no? Sus demandas y también la situación de desigualdad que los y las atraviesan, ¿no? Y bueno, también pensaba en todo lo que la sociedad actual nos interpela en términos de nuevos contenidos, de nuevos abordajes, y ahí apareció la divulgación y la difusión, y apareció el género, y apareció la historia reciente, y dentro de la historia reciente Malvinas, y apareció también bueno, una serie de problemas que evidentemente también nos convocan a nuestros estudiantes y al conjunto de los actores y las actrices que estamos interesados en la enseñanza de la historia. En el chat los y las felicitan, nos dicen excelentes todas las reflexiones, qué buenas reflexiones van planteando los y las panelistas, qué buen panel, es una gran oportunidad para escuchar y aprender. Esto lo escribió Ignacio Acero y lo anterior Cristian Mesa, que fueron panelistas del primer encuentro. Y Cristian les pregunta al panel, ¿cómo podemos pensar el qué y cómo de la didáctica de la historia de manera articulada entre la formación docente y la formación de la universidad, considerando que los quiénes son distintos? Sobre todo considerando, como ya hemos visto, que quienes egresan de la universidad suelen también dedicarse a la docencia en el nivel secundario y en la formación docente.
como ellos, como Ignacio, como Cristian, como Federico, como todos los que participaron del panel, como Sergio también. Así que bueno, si quieren, les paso la posta de nuevo para hacer una ronda más cortita de comentarios sobre estas preguntas o sobre algo que quieran comentar en el mismo orden que expusieron. Estás muteada, Gisela. Porque obedecí para no salir por las dudas, y vos decís que la primera sería yo, entonces. A la primera pregunta, en principio, para responder a la pregunta, yo debo ser... yo estoy atravesada también por alguna cuestión de participación y lucha en defensa de los profesorados en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual soy de las que estoy convencida, y en términos de, porque soy agente, parte y parte en esa formación, y estoy convencida de que en los institutos de formación docente también se investiga, se produce saberes, y hay un diálogo profundo en eso. Quizás la deuda más importante es que los institutos de formación docente visibilicen, ¿no? O se visibilice más ese espacio de investigación que tenemos como más estructural dentro de las universidades. Yo creo que el diálogo es fluido, y es un proceso de retroalimentación interesante, y que la didáctica, quizás nuestros espacios en términos de la investigación, en la enseñanza de la historia, nosotros en la Universidad de Quilmes estamos trabajando en algo que tiene que ver con trabajo de generar cuestiones que... producir cuestiones no solo de extensión, como hemos hecho con Silvia también, sino también investigar sobre la enseñanza, o saber bien de qué hay sobre la enseñanza de la historia en una carrera nueva, ¿no? De la didáctica de la historia, las producciones académicas que se producen en las universidades que sirvan para que salgan a rodar, y que podamos hacer de eso un insumo de trabajo. Me parece que el diálogo más interesante es que estas investigaciones que hacemos todos y todas en distintos lugares puedan ser insumos de trabajo para la formación, que lo que se produce en los profesorados, que lo que se produce en las universidades circule de manera tal que nos sirva para seguir formándonos y formando a nuestros estudiantes. Y yo quería comentar algo en relación de escuchar a los compañeros, para poder, porque bueno, de pensar como la especificidad de la didáctica, ¿no? De la historia, de la enseñanza de la historia, en realidad como dar cuenta de que la historia escolar es un saber histórico en sí mismo, y que se nutre y dialoga con esa historia académica, pero que como fuimos diciendo, todos y cada uno de nosotros, no es solo ese diálogo con la historiografía académica, donde la agenda pública nos impone, donde la lógica y la cultura escolar nos genera condiciones y saberes, y que la historia escolar también es ese saber particular que tenemos que reflexionarlo en diálogo con esos otros saberes, saberes históricos. Me parece que está piola ponerle ahí la mirada. Bueno, siguiendo con el orden y recuperando un poquito la pregunta de Cristian, yo quizás ahí no sé si hay una diferencia en el quiénes. Yo eso por ahí lo pondría un poco en duda, o al menos en tensión. Ellos ingresan a un instituto de formación docente de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal,
es diferente ese estudiante del que ingresa en una universidad. Me parece que las elecciones tienen que ver con determinados recorridos de formación, intereses, incluso hasta cuestiones pragmáticas de tiempo, cercanías, posibilidades. Me parece que la universidad y la formación de docentes, en historia en este caso de las universidades, tiene que abrazar la idea de que forma docentes para la escuela de la provincia de Buenos Aires, de Cava, de la escuela y de los institutos de formación docente. Van a ser tanto docentes del secundario como del resto de los niveles a los cuales nuestro título habilita. Así que en ese sentido yo creo que me parece que lo que hay que hacer es, quizás suena mal políticamente, no suena muy correcta, pero bueno, hacerse cargo de que formamos en las universidades docentes para la provincia de Buenos Aires, igual que en los institutos de formación docente, que los recorridos y las especificidades de cada uno de los planes de estudio pueden ser distintos, y eso es válido, obviamente, porque incluso las propias universidades no tienen todos el mismo programa, pero yo ahí creo que el quiénes no es el problema, creo que ahí lo que hay es, para mí, una tarea de que la universidad abrace esa idea, y que esta idea de que los estudiantes que ingresan en primer año, como en un instituto de formación docente, saben que van a enseñar en el sistema educativo, bueno, en la universidad también esos estudiantes deberían, o se les debería por lo menos transmitir que probablemente, y probablemente porque además se desconoce el porqué, se cree que en la universidad ingresan con otro objetivo, pero digo, van a trabajar de docentes. Entonces ahí me parece que también hay que romper esta idea de que tienen que ser campos o espacios totalmente diferenciados, o que lo son. Como decía recién Gisela, en los institutos de formación docente se hace investigación, de hecho los propios estudiantes tienen asignaturas propias de investigación, que bueno, ahora probablemente se modificarán con la nueva reforma curricular del profesorado en Provincia de Buenos Aires, pero tienen espacios de producción de conocimiento, así como también las universidades lo tienen, pero digo, habría que ver programa por programa, plan por plan, digo, el peso es relativo ahí. Me parece que son instituciones que tienen que dialogar entre sí, pero no con la idea de que la universidad tiene que, o que los institutos tienen que, sino, bueno, asumirse como instituciones que forman docentes para los distintos niveles de la educación y del sistema educativo. Así que en ese sentido yo creo que el quién es, por ahí no sé si ahí está el conflicto. Me parece que el conflicto está, bueno, en que las propias instituciones asuman la tarea de a quiénes están formando y para qué lo están formando. Así que bueno, en ese sentido, por ahí va mi respuesta. Bueno, ya que nos retomamos siempre, retomando lo que plantea Natalia, ¿para qué formamos? Justamente creo que allí no debiera haber diferencias, tanto un profesor como un licenciado tienen que estar preparados y estar formados para pensar históricamente, ¿sí? Para correrse ese esquema de ese código disciplinar luego, que mencionábamos hace un rato, que implica pensar que en la escuela hay que enseñar contenidos históricos porque sí, porque son valiosos por sí mismos, y no en función de qué manera el contenido que abordemos tiene que estar pensado en función de la construcción del pensamiento histórico. Por eso es interesante lo que planteaba Sonia, esta idea de organizar propuestas curriculares en torno a problemas o cuestiones socialmente vivas, que es un camino, ¿sí? Es decir, todo contenido tiene que estar de alguna manera problematizado en función de la posibilidad de, por ejemplo, desnaturalizar o problematizar fenómenos históricos, y no a veces contribuir a esas miradas tan fuertemente coloniales que implican la naturalización de determinadas configuraciones políticas, sociales, culturales. Y en ese sentido la historia escolar está todavía fuertemente atravesada por ese discurso civilizatorio, ¿sí? El único modelo que básicamente pareciera ser interesante a trabajar parecieran ser los estados, y determinado tipo de estados, ¿sí? Euroasiáticos, etc. Cuestión que quizás es un debate que sí está presente en la reforma que se está planteando para los profesorados de los institutos terciarios de la provincia, ¿sí? Correrse un poco de esa mirada eurocéntrica. Y puede ser una propuesta interesante para mirar. Y con respecto también a una cuestión que mencionaba Gisela, los institutos
terciarios también hacen investigación, existen los espacios en la provincia de Buenos Aires, investigación histórica 1 y 2, en los profesorados, y acá lo que uno advierte ya como desde otro lugar, como jefe de área, es que, por lo menos en los casos que conozco, si bien estamos formando profesores de historia, al momento de elegir temas de investigación en el profesorado, no son sobre enseñanza de la historia, son sobre cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de lo que ellos entienden que es valioso, ¿sí? Entonces son cuestiones a veces de historia local, que pueden ser muy interesantes, pero que no están vinculadas con a veces la enseñanza de la historia local. Entonces, ahí uno a veces advierte las dificultades que están presentes en la construcción de una identidad profesional. A veces, al momento de pensarse como investigadores, no se piensan como profesionales de la enseñanza. Sigue estando presente esa matriz de que, bueno, hay que investigar saberes o generar conocimientos socialmente valiosos, y que la enseñanza pareciera ser que la enseñanza de la historia, la investigación-acción, no pareciera ser un campo a explorar demasiado. Esta, insisto, es mi apreciación desde los 2 institutos que conozco de la zona sur. Quizás en zonas más cercanas donde están ustedes, o en el conurbano, la experiencia sea otra. Sí, por eso no quiero generalizar. Y bueno, entonces, básicamente, para no aburrir, quería decir eso. No sé, a mí se me ocurre saltar la brecha pensando en el desarrollo profesional de los docentes. Creo que el contacto con la realidad de las instituciones educativas es central para pensar opciones de mejora. Y ahí en ese desarrollo profesional, que serían los posgrados, los postítulos, ahí encuentro una posibilidad institucional de organizar diálogos concretos, ¿no? En donde pueda confluir las distintas formaciones de grado, pero donde el interés común ahí sí estaría justamente, concretamente en la práctica y en la posibilidad de resolver el problema concreto o los problemas concretos de enseñanza. Porque bueno, esto también un poco lo saco yo también he trabajado en algunos momentos en institutos terciarios en el profesorado de historia, y también pensé que al tener más contacto con la práctica iba a haber mejores situaciones, ¿no? Con respecto a esa incidencia de varias didácticas. Y sin embargo, la experiencia, ahí al menos en esa experiencia, también me mostró que los estudiantes lo que querían era recibirse rápido, más allá de que de prestarle más atención a la didáctica, sí o no. Y que en el caso de las universidades, quizás muchos siguen el profesorado porque es la deriva que les toca, ¿no? Entonces, yo no sé si en este momento me preocuparía tanto también por este problemazo institucional que tenemos de los institutos y de las universidades como en la formación de grado, sino que esperaría justamente a esas instancias potentes que son las formaciones posteriores. Ahí encuentro un lugar de vínculo y de enriquecimiento. Solamente para agradecer al panel, agradecer las intervenciones, agradecer a los que estuvieron mirando por YouTube, haciendo algunas preguntas. Me parece que el diálogo recién empieza. Creo que los temas el diálogo, la relación entre institutos y universidades está en el centro, y creo que es el puntapié para seguir trabajando y hacer cosas más concretas, ¿no? Como decía Sonia, lo que planteaba Sonia al final de materiales que sean elaborados por las 2 instancias o 3, y que la formación docente. Se corta. Silvia, no se te escucha. No sé ustedes. No, me escucha. Reemplazar era solamente agradecerles mucho la participación, esperar que esto sea el inicio de más acciones conjuntas. Se le corta.
Bueno, está claro que les queremos agradecer a todos y a todas la ¿Eso se escuchó? participación y que este diálogo continuará. Bueno, y hemos llegado al final de este segundo panel, de este encuentro interuniversitarios vinculados a la historia. Para cerrar entonces esta actividad, nuevamente agradecer y felicitar a los colegas de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Luján por esta iniciativa y, como decían hace unos instantes, que sea la primera de muchas que se vengan. Han sido muy fructíferos estos intercambios y también los comentarios que fueron apareciendo a lo largo del desarrollo de este panel número 2. Para cerrar, lo último, recordarles que la actividad del 9 de junio está grabada aquí en el canal SAP Sociales Audiovisual del Departamento de Ciencias Sociales. Está a disposición y lo mismo, esta actividad queda también aquí guardada en el canal. Para aquellos que no lo saben, la Universidad Nacional de Luján este año está en su aniversario, en su cincuentenario, ya 50 años de la creación de esta casa de altos estudios, y nos parece que este tipo de actividades enriquecen y fortalecen este perfil académico que ha caracterizado y ha marcado a fuego a la Universidad Nacional de Luján. Así que agradecemos este tipo de iniciativas desde el Departamento de Ciencias Sociales y, como siempre, las puertas abiertas para darle continuidad a esta y a todas aquellas actividades que se quieran realizar. Bueno, hasta aquí hemos transmitido desde SAP Sociales Audiovisual. Muchísimas gracias a todos y a todas por seguir. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. saludos, nos vemos. Saludos a todos. Gracias, todas. gracias.